Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día y muchas gracias por estar aquí. Queremos darles la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Conoce a tu Ministro, organizado por ICARE y que hemos impulsado para escuchar de primera fuente a quienes hoy día tienen la responsabilidad de conducir las políticas públicas en nuestro país. Este ciclo lo que busca es aportar contexto, comprensión sobre las prioridades, los desafíos, las definiciones, en conversaciones con los ministros que permitan ir más allá de la contingencia y poder profundizar en las visiones que ellos tengan. Hoy día nos acompaña Francisco Pérez Maquena, un querido amigo, ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y disposición para conversar con nosotros. La invitación que queremos hacerles a conocer los principales ejes de su gestión, los desafíos de la política exterior y también su visión sobre el posicionamiento internacional de Chile. Junto con agradecer al ministro por estar aquí esta mañana, quiero agradecer a los socios colaboradores de ICARE, cuyo compromiso es el que hace posible estos espacios de diálogo constructivo para abordar, como ya dije, con una mirada amplia, los desafíos del país. Así que muchas gracias, ministro, y vamos a lo nuestro. Muchas gracias, querido. Yo comentábamos con Francisco que la probabilidad de esta conversación es casi cero, ¿no? Tenemos una vida de haber estudiado juntos, de habernos conocido hace muchísimos años, de ser amigos por décadas. Nunca estuvimos en la política, nunca estuvimos en la diplomacia. Terminamos los dos de cancilleres con distintos presidentes y estamos en esta conversación. Pero bueno, así es la vida y es maravillosa la tarea que tienes por delante. Y yo quisiera partir por preguntarte, aquí hay varios de tus hijos, al menos tu hija la veo aquí y me dicen que el otro está por llegar, aquí está. Y quería preguntarte por tu niñez, para que la gente te conozca. Tú estuviste en el Colegio St. George, el que estaba en Pedro Valdivia en aquella época. Ustedes vivían también en Pedro Valdivia Norte, relativamente cerca. Se dedicaban mucho, como todos en aquella época, a jugar en la calle. Cuéntanos un poco de esa vida de barrio y también cuéntame, ¿no? A ver si podemos conversar de tus abuelos maternos, que entiendo que fueron muy cercanos a ustedes. ¿Por qué eran tan cercanos? ¿Qué recuerdas de ellos? ¿Cómo era ese tiempo? Bueno, era otro Chile, otro Santiago, éramos antes que eso, perdón, pero tantas caras amigas acá adentro, la verdad que uno cuando ve tantos amigos se relaja, así que y eso quizás lo más peligroso de todo cuando uno es canciller. Así que entiendo, tengo aquí amigos, otros amigos que me ayudan a comunicarme, así que voy a tener que tener presente que igual tengo que recordar esta particularidad. En todo caso, los saludo a todos porque les tengo mucho cariño y es increíble llegar a un lugar así con tantos amigos en la sala. A ver, era otro Chile en aquella época, jugábamos en la calle efectivamente, no había internet, no había videojuegos, no habían pantallas, y por lo tanto caminábamos sin miedo por la ciudad, estábamos obligados a hacerlo y construíamos relaciones más personales que las que hoy día están construyendo nuestros jóvenes. ¿Ya? Y de ese punto de vista quizás, uno dice siempre tiempo pasado fue mejor, pero la verdad que quizás eran relaciones más quizás sanas que las que hoy día percibimos se están desarrollando, particularmente en las últimas generaciones. Y en ese mundo, obviamente, los amigos eran muy importantes. Jugábamos la pelota en la calle, la cuneta era el lugar para hacer el pase, ¿no es cierto? O la pared, y nos íbamos en bicicleta al colegio, ¿ya? Y vivíamos sin miedo, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa que se ha ido perdiendo en el tiempo. Jonathan Haidt, un psicólogo que hace clases en Guayú, ha escrito harto sobre esto y cómo las generaciones de ahora están siendo afectadas por eso, por una sensación más de temor que los encierra y no los deja desarrollar estas relaciones. En el caso mío, efectivamente, mis abuelos maternos fueron muy importantes. Mis padres tuvieron un matrimonio que duró hasta que yo tenía como 12, 13 años, después eso se rompió y obviamente la figura del abuelo en esas condiciones, al menos en el caso nuestro,
mi mamá trabajaba, trabajaba primero en Anaconda, después en Codelco, y por lo tanto era una madre que no estaba todo el día en la casa. Y a través de la relación que teníamos con nuestros abuelos, tuvimos una capacidad de relacionarnos y contenernos muy rica. Así que desde ese punto de vista, la familia ampliada fue para nosotros muy importante. Oye, y después del St. George, en plena Unidad Popular te cambian al Tabancura. Para los que están aquí, para muchos van a entender la diferencia entre el St. George de esa época y el Tabancura. Y además dicen que el mayor shock era el hombre del pelo largo, el pelucón, que llegaba desde el St. George, que era relajado, liberal, y llegaba a este colegio nuevo, además, conservador, totalmente diferente. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue efectivamente así. Ahora, la diferencia quizá respecto a lo que habitualmente pasa cuando uno se cambia de colegio es que yo me fui con la mitad de mi curso. O sea, cuando llegué al Tabancura y miré a mi alrededor, estaban mis compañeros de toda la vida ahí sentados al lado mío. Era, no sé, pues 60% o más del curso venía del St. George. No era en St. George tenía 4 letras, A, B, C, D, yo estaba en la C, éramos los azules. En el caso del Tabancura era una sola letra, digamos, era un solo curso. Y por lo tanto, efectivamente, llegué con muchos de mis compañeros. A lo mejor había algún tipo de selección natural en cuanto a que las personas que se cambiaron tenían un perfil más conservador, podríamos decir, respecto a la vida. Yo no era así, siempre fui como un poquito rebelde, más bien del corte liberal, y efectivamente llegué a un colegio donde las cosas eran más ordenadas y andaba con el pelo largo, era el único en mi curso que andaba así. Veo algunos amigos míos de la época que se podrán acordar, Guille Tagle, por ejemplo, que lo veo aquí en primera fila. Ya perdió el poco del pelo igual que yo. Y bueno, y llegué a un colegio en donde en esa época el rector era Juan Cox, un tipo increíble, que me entendió y me aceptó mi diversidad, que era simplemente la rebeldía. Ahora, tenía buenas notas, me iba bien en los ramos, así que por lo menos desde ese punto de vista no fue una cosa que tenía un paliativo, ¿no es cierto?, que hacía que no me aplicaran la misma norma que le aplicaban a los demás. Pero yo creo que lo interesante del cambio es que yo venía a un colegio donde la creatividad, la libertad eran pilares fundamentales en el desarrollo y en el aprendizaje. Al colegio al que llegué me daba más estructura, era más ordenado, y yo creo que la suerte que tuve es que la combinación de las dos cosas me ayudó mucho en la vida. O sea, mantener la idea de ser creativo, de buscar por las esquinas alternativas de solución, pero en una estructura que te dé cierto grado de orden, levantarse temprano, cosas tan simples como James Heckman habla siempre cuando habla de capital humano, dice lo más importante parte de la más tierna infancia, a los 2, 3 años, y ahí es donde se empiezan a crear los hábitos. Y son los hábitos los que predicen cómo le va a ir uno después en la vida. Entonces, yo creo que el Tabancura me ayudó mucho a mejorar mis hábitos. Bueno, ustedes se han dado cuenta que Pancho es modesto porque dice que era buen alumno. En realidad fue el mejor alumno en la preparatoria, el mejor alumno después en la educación media, el mejor alumno en la Universidad Católica estudiando ingeniería, el mejor alumno en Chicago estudiando el MBA. Ha sido el mejor alumno en todas partes. Dicen que te decían en esa época el Chascón Mateo. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Era chascón, eso es verdad. Bueno, todavía me queda pelo, así que, pero en esa época él lo tenía más largo. Era chascón y me gustaba estudiar, ¿Y por qué, me gustaba leer. ¿qué te dio eso de ser tan dedicado, tan estudioso, tan Mateo, tan buen alumno, aparte del talento, obviamente, pero tú hablabas algo de crear esta forma de partir temprano en la mañana y dedicarse a lo que uno hace? Dos cosas. Yo creo que la curiosidad, por una parte, siempre he sido curioso de entender y entender mejor pero muy importantemente los amigos. O sea, tuve mucha suerte. Aquí hay un ejemplo, o sea, a los mejores amigos que pude tener y que compartían la misma inquietud que yo. Entonces era un ecosistema ya que era muy favorable a que uno pudiera aprender. O sea, uno aprende, yo creo que 20% de los profesores, 80% de los compañeros. Y siempre tuve compañeros extraordinarios, trabajábamos juntos y yo creo que eso me ayudó mucho. O sea, yo le dicté esa respuesta por si acaso. Sí. Pero es verdad, o sea... Es la única que escribí yo.
tenía compañeros que, o sea, bueno, que les fue muy bien en la vida, pero sobre todo cuando estábamos estudiando, cuando estábamos jugando y cuando estábamos haciendo las cosas que hacíamos en la juventud, eran personas de las cuales uno podía aprender mucho. ¿Ya? Y de verdad, lo digo, Alfredo, el caso tuyo, así fue. Déjame, me gustaría si pudiéramos hablar de alguien que yo estoy seguro que ha sido totalmente central en tu vida, que es tu mamá. El icono de WhatsApp de Francisco es su madre, que se fue hace un poco más de un año, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerla, una mujer encantadora, extraordinaria. Pero me gustaría que tú nos hablaras un poco de ella y qué les dejó a todos ustedes, porque a tu hermano Rodrigo también he visto que también tiene el mismo ícono, la misma cosa, y sé que fue central, me tocó vivirlo a lo largo del tiempo, como ella era, a pesar de que trabajaba, como tú decías, cómo fue el eje de la familia, del cariño, en fin. Yo creo que mi madre fue una persona extraordinaria, la tenemos presente hasta el día de hoy. Era una persona que se entregaba entera a los demás, ¿ya? Completamente. O sea, la verdad que todo lo que ella tenía lo regalaba, ¿ya? Y era una persona, pero al mismo tiempo era una persona que creaba, como dije antes, hábitos desde muy temprano, pero hábitos a través del cariño, ¿no? Yo estoy seguro de que, no me acuerdo, no tengo recuerdo de esa época, pero cuando yo, después de nacer, nos fuimos al campo. Yo era el hijo mayor, mi mamá estaba conmigo probablemente 24/7, y estoy seguro que durante esos primeros 3 años de vida me enseñó lo que después me sirvió para seguir construyendo. Entonces, se entregaba entera, y eso lo hizo toda su vida. Y eso es un ejemplo que la verdad que marca, ¿ah? O sea, es claramente mucho más egoísta de lo que vi en ella, pero el eje igual se mueve en esa dirección, y creo que nos educó también en mucha libertad, ¿no? O sea, ella más que fijar reglas, predicaba con el ejemplo, ¿no? Entonces, uno la miraba y decía, bueno, si ella puede, ¿por qué no yo? Entonces, cuando alguien predica con el ejemplo, la verdad que es difícil no aprender, o sea, cuesta hacerse el leso, ¿ah? No son las palabras, son los hechos los que te van marcando, de mirarla, de ver cómo se sacrificaba por sus hijos, por sus nietos. O sea, ella era siempre la última en la fila cuando se trataba de hacer cosas, se ponía siempre al final y entregaba todo lo que tenía para los demás. Entonces, eso yo creo que fue su principal atributo. O sea, nos enseñó a que el cariño es súper importante, también en la parte formativa, ¿ah? Para aprender, ¿no? Así que eso es un regalo que fue maravilloso. Oye, y la otra mujer de tu vida, la Tere, porque te casaste muy joven, no me recuerdo, segundo, tercero, cuarto año en la universidad. Al poco tiempo tenía, aquí está, era una guagua en ese tiempo, hoy día es toda una mujer, además muy exitosa, según he sabido. Y tienes 8 hijos, no sé cuántos nietos, eso. 26. 26, ¿qué tal? 26 nietos, sí. Esa sí que es buena cuota. Esa sí que es buena cuota. ¿Cómo ha sido esto de tu familia, que además hoy día tiene hijos que son tan destacados, habiendo partido además, como te digo, de esa manera? La Tere compartió una parte de mi luna de miel también, porque como no teníamos mucha plata, compartíamos el departamento con Pancho, así que, y él andaba con la guagua. Bueno, la verdad que dicen que algunos, a veces los hombres eligen mujeres parecidas a sus mamás, ¿ah? Y yo creo que en ese sentido probablemente mujer tiene hartos atributos que son parecidos a lo que mostraba mi madre. Yo creo que una persona que también se ha regalado entera a los demás, a sus hijos, a sus nietos, y eso nos permitió formar una familia muy grande, o sea, muy numerosa, por decirlo así. Yo creo que nosotros no éramos 4 hermanos, y por lo tanto, a partir de Que eso... tuviste además un golpe muy duro con la muerte de Rosario. Rosario, mi hermana, cuando yo tenía 25 años. Pero, o sea, no éramos de una familia numerosa. Mi abuela sí, mis abuelos sí. Y yo lo había visto eso y me había gustado la idea. Pero hay también, para seguir hablando de gente de esta sala, pasaba mucho tiempo yo en la casa de Guilla. Y Guilla sí tenía una familia
de 9 hermanos. Exacto. ¿No es cierto? 8 son pocos, ¿cierto? Y su madre, la tía Kiki, que era parecida en ese sentido a lo que yo describo de mi madre, la verdad que nos hizo aprender con mi mujer a querer tener una familia grande. Nos gustó lo que vimos, el ambiente que ahí se creaba, la forma como los niños se iban educando entre ellos, digamos. Tú no para lavar los platos, qué sé yo, o para hacer las camas, ¿no es cierto? O el aseo living, ¿te acuerdas? Digo esto porque yo pasaba frecuentemente alojando en la casa de Guille, que vivía en la Florida en aquella época, y costaba llegar a Santiago de vuelta, ¿no es cierto? Pero eso me marcó también mucho y con Menciona compartimos ese mismo plan estratégico, podría decir, de formar una familia grande y fue la decisión desde el principio, ¿no? Oye, y acercándonos a tu decisión ahora de aceptar ser ministro de Relaciones Exteriores, ser canciller, tú, después de lo que hemos estado conversando, de tu familia, de tu experiencia como estudiante, has tenido una carrera empresarial impresionante, dirigías el principal grupo que hay en Chile por muy lejos, y en todo has sido muy destacado, probablemente debe haber sido el ejecutivo mejor remunerado del país. ¿Qué, por qué, ¿Por qué aceptaste, digamos, el llamado del presidente, que entre paréntesis, si puedes contarnos cómo fue o cuál es tu relación con el presidente? ¿Y por qué decidiste hacerlo? Cortar esa larguísima historia tan exitosa, tan positiva, y cambiarte al sector público y tomar una tarea como esta. Ya, son muchas las razones que hay detrás. Yo creo que en parte vuelvo a mi origen. Yo era un poco chascón, o sea, al final del día tomaba riesgos, me gustaban los desafíos o sea, la parte conservadora en mí era un aspecto que me ayudó a formarme, pero en realidad detrás de esa aparente forma conservadora de hacer las cosas, la verdad que hay una persona que está dispuesta a tomar esos riesgos. Yo creo que estoy en etapa de la vida, además, que si no lo hago ahora, ¿cuándo? O sea, estaba ya cerca de llegar el momento de que probablemente tendría que dar un paso al costado, ya 36 años como gerente general en el Grupo Luxich. Dicen que tus jefes no pensaban lo mismo, ¿eh? Bueno, está bien, pero es una cosa que habría ocurrido más temprano que tarde, como se dice, y la verdad es que la convocatoria del presidente Kast fue difícil, o sea, imposible de rechazar. Yo me acuerdo que nosotros juntos, ¿te acuerdas tú? Trabajamos con su hermano, con Miguel. A Miguel le decían la grúa en esa época, porque uno entraba a la oficina de Miguel en Odeplan y era imposible decirle que no y terminaba trabajando para el gobierno. Por eso que si uno quería una alternativa, básicamente lo que tenía que hacer es no ir a visitarlo. De hecho, nosotros terminamos trabajando con Miguel porque Miguel llegó a donde estábamos nosotros. Que sí, para la Universidad Católica, claro. Al final de su carrera llegó y se instaló a trabajar con nosotros en un proyecto en la Escuela de Administración de la Católica. Y ahí lo conocimos. O sea, a la familia Kast la conocía desde siempre. Cristian, su hermano mayor, había sido compañero mío y muy amigo en la universidad. Habíamos estado juntos en el centro alumno, ¿no es cierto? Sus dos hermanas estaban en el Colegio Mariano, ahí eran un poquito menores que nosotros, compartíamos las mismas fiestas, nos conocíamos de siempre. Yo al presidente Kast no lo conocía, sino hasta un año, era 8 años menor que nosotros. Ya en esa época 8 años es mucha diferencia, ¿eh? Así que frecuentábamos y salíamos con su hermano Cristian, pero no con él. Y lo conocí un año antes de las elecciones, más o menos, porque un amigo común nos presentó y nos juntamos a conversar sobre políticas públicas. Y eso fue básicamente la razón por la cual hice contacto. Y un día me llamó y me dijo, bueno, ¿quieres sumarte a este proyecto? La verdad que me tomó por sorpresa, y no me sentía con las capacidades necesarias. Así que me fui a hablar contigo, pues, Alfredo. ¿Te acuerdas o no? Y llegué a tu oficina y te dije, mira, Alfredo, me pasa esto, ¿qué es lo que dame consejo? Ahora, lo que me dijiste en esa época resultó ser completamente falso. Pero, me dijiste, no, tú tienes las capacidades, no hay ningún problema, todos en este cargo en el gobierno todos te quieren, el país está por delante, todos se cuadran detrás del país, olvídate de los conflictos. Yo quería que aceptara. Así veo, bueno, y la verdad que, bueno, dije, es mi momento de devolverle al país lo que el país me ha dado en tanto tiempo.
dejé todo, boté todos mis cargos, tenía directorios en Chile, directorios en el extranjero. El 31 de enero de este año está por primera vez cesante en mi casa. Febrero del 2026 fue el primer mes en que no tuve cotizaciones previsionales. Entonces empecé con las cotizaciones a los 20 años yo, o sea, empecé a trabajar joven. Y estaba listo para enfrentar este desafío. Toda la parte administrativa de prepararse para el cargo, debo decir, ha sido más difícil de lo que me imaginaba. O sea, pasar del sector privado al gobierno después de una carrera como la mía no es fácil. Hay que hacer un montón de ajustes y hay poco tiempo. Pero la verdad que en las 2 semanas que llevo en el cargo, la verdad que probablemente he aprendido más que en los 5 años anteriores en mi trabajo. Es una cosa importante también que hay que tener presente, que la vida es una, ¿ya? Y hay distintos objetivos que uno puede perseguir. Yo creo que para mí vivir experiencias y sentir la vida adentro de mí como que es una cosa que se está moviendo y que es dinámica y que todos los días te entregan algo distinto, es importante. Y debo reconocer que después de 36 años, más o menos haciendo las mismas cosas, he descubierto un mundo nuevo. Me tiene un poco agitado, pero he descubierto un mundo nuevo que la verdad que me ha en cierta forma rejuvenecido. Así que yo creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la experiencia, de vivir la vida, ha sido una cosa muy, muy interesante. Hay gente que dice, ¿por qué poner a un hombre de negocios o de empresa o del sector privado en un cargo como este? ¿Por qué no ponen a un diplomático o a un profesor universitario o a personas que tengan otro background? ¿Cómo ves tú que la experiencia que tú has tenido en el mundo empresarial va a ajustarse o te va a ayudar a lo que estás viviendo hoy día? A ver, yo creo, lo primero que tengo que decir es que yo creo que tú fuiste un referente en esto que fue importante, porque fuiste un muy exitoso canciller o ministro de Relaciones Exteriores y venías de un mundo parecido al mío. Sí, bueno. Entonces, era como el referente. Aquí esto se parece al caso. Si Moreno lo pudo hacer, yo claro, también, dijiste tú. esto se parece al caso de Alfredo Moreno. Y efectivamente, o sea, eso es una cosa que claramente abrió el camino o ayudó a abrir el camino. Yo creo que lo otro es que, si uno mira lo que he hecho, yo he estado haciendo los últimos 20 años, he estado básicamente dedicado a hacer negocios fuera de Chile, fundamentalmente, viajando mucho. Y siempre, bueno, como uno lo podría esperar, en el caso de nuestro, uno negocia de chico a grande. O sea, las empresas en Chile son más chicas que las empresas con las cuales uno se tiene que relacionar afuera. Y esto no es tan distinto al desafío que tiene Chile hoy día de insertarse en un mundo complejo, siendo un país relativamente pequeño y que está lejos del mundo donde pasan las cosas más significativas, y por lo tanto esa experiencia yo creo que sirve para los efectos de construir una estructura que te permita ir resolviendo los problemas con una lógica parecida. Yo creo que desde ese punto de vista hay aspectos que son comunes a ambas realidades. Ahora es cierto, pero la experiencia que yo la traía de las negociaciones en un mundo de negocio. Pero la verdad que en la Cancillería hay mucho talento que tiene la experiencia de la parte más diplomática, más tradicional. Y respetar ese patrimonio que hay allá adentro y darle espacio para que se desarrolle, yo creo que también ayuda. O sea, si todos fuéramos iguales, sería más complejo, pero la diversidad en este sentido ayuda, y lo que uno tiene que hacer es administrar equipos humanos y darles todo el espacio y los recursos necesarios como para que ellos florezcan y ellos vayan haciendo el trabajo en forma adecuada y eficiente. Yo creo que, y esa es una expertise o una experiencia que uno sí trae, o sea, cómo armar grupos humanos, cómo hacerlos trabajar y que se complementen, que se ayuden, que creen un buen ambiente de trabajo. Yo creo que es una experiencia que uno sí tiene y la ha experimentado en los casos que le ha tocado vivir anteriormente. Y ya que hablas de los grandes, hablemos de Estados Unidos y de China, que hoy día ocupan, digamos, la competencia estratégica mundial. Yo te he escuchado que tú dices que se deben recomponer los lazos con Estados Unidos, que obviamente están afectados por lo que vivimos los años anteriores,
pero sin deteriorar ni afectar la relación con China, con los cuales son adversarios a nivel mundial. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es por qué es necesario. Y yo creo que y por qué es imprescindible hacerlo. ¿Ah? Y ahí esto es un cuento más largo, pero es importante hacerlo y tiene que ver bastante con con mi motivación para tomar este desafío. ¿Ya? Yo era columnista de La Tercera, esa es otra cosa que tuve que dejar, porque ya no puedo dar opiniones personales, sino que ahora represento al Estado de Chile a través de la Cancillería. Y el tema que me preocupó en la última etapa de mis columnas fue el tema del crecimiento económico. ¿Ya? Y cuando uno se mete en profundidad en el tema del crecimiento económico, se da cuenta que para países como los nuestros hay dos cosas que son claves para que Chile vuelva a crecer a los ritmos que crecíamos antes: el capital humano y la tecnología. Curiosamente, los modelos variables como la inversión, los impuestos, desaparecen, no están. ¿Ah? Lo que queda ahí al final explicando el ritmo al cual los países crecen, el capital humano y la tecnología. El club a que uno pertenece, ese sí está explicado por factores como la inversión, las instituciones, la estructura tributaria, etcétera. O sea, la altura a la cual la línea está en el pizarrón tiene que ver con eso. Pero la pendiente de la línea, que es lo que te transforma en el largo plazo, tiene que ver con esas dos variables. ¿Ya? Ahora, dejemos esto por un lado en una esquina: capital humano y tecnología. ¿Qué es lo que pasa con Chile hoy día? Cuando uno mira el desarrollo de nuestra economía en los últimos 40 años, ¿ya? Lo que descubre es que nosotros hemos aumentado mucho nuestro comercio exterior, somos mucho más abiertos al mundo, tenemos una infinidad de tratados de libre comercio, pero cuando vamos a analizar lo que pasa con la cartera de exportaciones, lo que vemos es que estamos básicamente en el mismo punto donde estábamos hace 40 años. O sea, exportamos commodities, cobre y litio básicamente, y hemos aumentado la concentración en cuanto a nuestros clientes. Hace 40 años le exportábamos fundamentalmente a Estados Unidos y Europa, hoy día es China principalmente y Estados Unidos, pero básicamente los mismos productos. Lo que significa, lo que hay detrás de eso es que nosotros hemos mantenido el mismo factor los factores de riesgo de la economía chilena son los mismos. ¿Ya? Y curiosamente entonces, toda esta apertura al comercio internacional todavía no se ha traducido en más diversificación y más valor agregado. ¿Ya? Entonces, ese es un problema porque volvemos a las variables claves del crecimiento: capital humano y tecnología, o sea, conocimiento. Son las personas y no las cosas las que van a cambiar la pendiente del crecimiento de Chile en el largo plazo. Ahora, cuando nos vamos ahora, hacemos un doble clic y vemos qué es lo que nos ha pasado en el comercio internacional hoy día. Hoy día Chile tiene un superávit en exportaciones de bienes, 10.000 millones de dólares más o menos, y tiene un déficit en exportaciones de servicios de la misma magnitud, 10.000 millones de dólares. O sea, estamos exportando productos de la tierra para importar conocimiento aplicado. Los productos de la tierra tienen costo marginal alto y va creciendo porque para llegar al pórfido o al mineral cada vez que remover más estéril. Los productos del conocimiento aplicado tienen costo marginal cero. ¿Ya? Entonces, si no nos cambiamos de bote, ¿ya? y no aumentamos la importancia que tiene para nuestra economía la economía del conocimiento, en algún minuto se nos va a trancar la máquina. Ahora, obviamente que detrás de esto hay dos corrientes. La primera es la corriente de las exportaciones de bienes. Para hacerlo simple, esos se van en un saco al extranjero, ¿no es cierto? Y uno puede cambiar con relativa facilidad si los compra uno o los compra otro. En cambio, en el caso del conocimiento, la estructura es una red. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro las vulnerabilidades de Chile en el largo plazo, lo que veo es que somos muy dependientes de aquellos países que nos compran los bienes que nos compran. Y por tanto, tenemos que mantener excelentes relaciones con ellos. Pero al mismo tiempo, somos muy vulnerables si desatendemos las relaciones con los países que nos dan acceso a las redes de información. Entonces, en el primer caso, países como China son protagonistas fundamentales. En el segundo, Estados Unidos es clave. Entonces, si queremos... Bacari Becker decía, para crecer necesitamos dos cosas. Para cambiar la tasa de crecimiento de una economía necesitan dos cosas: suerte y aprovecharla. Este era un premio Nobel. Mira las dos conclusiones que me tocó conocer a mí en forma personal y se lo presenté alguna vez a algunos de mis hijos.
Suerte tenemos. Tenemos los Estamos con mejores la términos suerte de ahora. intercambio de la historia de Chile, probablemente con Lo esto de la mejor. electromovilidad, la migración a economía, a energías más limpias, etcétera. Pero tenemos que aprovecharla. Y tenemos que aprovecharla para construir la capacidad de ofrecer servicios en la economía del conocimiento. Entonces, por lo tanto, necesitamos a países como China, claramente. Los próximos 10 años Chile va a invertir, no sé, alrededor de 100.000 millones de dólares en minería, ¿ya? Y los principales clientes de la minería son, entre otros, con la economía china. Entonces, ¿qué mejor demostración de cariño y qué mejor demostración de confianza que un país esté dispuesto a invertir esas cantidades de recursos para atender las necesidades de nuestros socios comerciales de hoy? Pero al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de transformar a Chile en un hub de capital humano, ¿ya? Y ese es un desafío en el que estamos al debe, ¿ya? Estamos al debe por una razón muy fundamental y que es importante entender. El capital humano tiene un problema, tiene rendimientos crecientes. ¿Qué significa eso? Que el capital humano es más productivo cuando se rodea de más capital humano. Por eso que Alexis Sánchez juega en Europa, a pesar de que su talento es más escaso en Chile. El espectáculo que produce Alexis Sánchez en Europa vale más, porque juega con mejores jugadores allá que acá. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, en el fondo el capital humano actúa como un hoyo negro. Los fotones que pasan cerca son atraídos. Entonces, nosotros estábamos en un ciclo en donde empezamos a perder nuestros mejores talentos. Yo les puedo contar una anécdota personal. Dos de los médicos a los que tuvimos que recurrir para una cirugía cardíaca, en el caso de mi señora, se fueron. Hoy día ya no están disponibles en Chile, se fueron a Cleveland hace un par de años. Ese es un problema. Si no somos capaces de mantener nuestro capital humano en Chile y atraer capital humano del exterior, es difícil que recuperemos las tasas de crecimiento del pasado en el contexto de lo que está pasando hoy día en el mundo, que es el cambio muy fuerte hacia inteligencia artificial y otras formas de hacer las cosas. Entonces, esa es la importancia de acercarse a países que tienen buena tecnología y tener buenas relaciones con ellos e invitarlos a construir en Chile infraestructura que nos permita atraer capital humano. La migración tiene distintos aspectos, pero hay aspectos muy positivos en la migración. Si algunos países empiezan a poner dificultades para que ciudadanos del mundo vayan a esos lugares a hacer tecnología y a hacer ciencia, ¿por qué no traerlos para acá y aprovechar esa coyuntura? Tenemos los recursos, pero tenemos que aprovecharlos para construir esa fábrica que necesitamos. Hacerlo a través de la educación se puede, pero son 30, 40 años, hay que partir con los niños de 2, 3 años. Necesitamos hacer eso, claramente, pero también necesitamos irnos por la vía rápida y darle un impulso también por el lado del capital humano, que hoy día es productivo. Me acuerdo, Alfredo, que tú me enseñaste hace 16 años, cuando eras canciller, que una de las industrias importantes en Chile que tenía clase mundial era la industria de la astrofísica, de la astronomía. la astronomía. En torno a eso, es claro que podemos construir mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Tenemos lo más difícil, los cielos limpios y los telescopios, pero tenemos que transformar eso en algo que algún día nos produzca o permita que un chileno se gane el premio Nobel de Física. Y no solo tenemos que mirar las estrellas, y los físicos son no solo útiles para mirar las estrellas, en la industria financiera está llena de físicos, digamos, haciendo trading en opciones y productos sofisticados. Entonces, eso es lo que yo creo que es el desafío para Chile hoy día, y para eso necesitamos el mundo entero, no solo lo que ellos nos compran. Pero yendo a lo concreto, por ejemplo, en el cable chino, en el cable, te escuché que mencionabas que no estaba terminado, sino que estaba en proceso, que iba a seguirse estudiando. ¿Cómo ves eso desarrollándose hacia adelante en un tema que es bien concreto, donde hay un conflicto muy evidente, digamos, entre estas dos potencias tan importantes para nosotros, como tú bien has explicado? Mira, yo creo que todas las cosas que... A mí me dijeron que te hiciera preguntas difíciles, sí, así que no, está aquí bien. la amistad no corre. Ya, mira, voy a irme por las respuestas que corresponden. Es lógico. La verdad es que nosotros tenemos que mirar esos problemas desde la perspectiva de Chile y de los chilenos, ¿ya? Y nosotros pertenecemos a una red, ¿ya? Y tenemos que mirar nuestras
tenemos que evaluar los proyectos y mirar nuestras soluciones desde el punto de vista de que somos parte de una red. Hay una cosa que hay que tener presente respecto de este tipo de inversiones, respecto a las cuales, entre paréntesis, estamos en proceso de evaluación, estamos recién llegando, ha habido, o sea, la información necesaria para entender bien el problema está muy dispersa y estamos en proceso de recogerla, pero por lo tanto no tenemos hoy día un juicio específico respecto de este caso, pero hay una cosa que sí llama la atención. O sea, nosotros, hay una cosa que se llama las normas de investment screening, voy a recurrir aquí a un anglicismo. Son normas que tienen los países de la OCDE para evaluar los proyectos desde el punto de vista del riesgo estratégico, por decirlo así. Y el riesgo estratégico incluye un montón de cosas, temas que tienen que ver con la concentración de los mercados, ¿no es cierto?, con temas de seguridad nacional, de protección de datos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una norma que empieza a regir a fines de este año que es bien demandante en eso. Tenemos una serie de objetivos y normas que tenemos que incorporar en estos análisis. Pero hay una cosa que llama la atención. El tema del investment screening es una preocupación nuestra. Todavía no tenemos una norma adecuada para esto, pero también es una preocupación que nos levantan nuestros socios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a nuestros socios les importa, nuestros socios europeos, ¿no es cierto?, y de América también, ¿por qué a nuestros socios les importa que tengamos una norma de investment screening? Si la verdad que somos nosotros los afectados. La respuesta uno tiene que encontrarla en las economías de redes. O sea, hoy día nosotros, nuestra seguridad en materia de inversiones estratégicas nos afecta a nosotros, pero también va a afectar a nuestros socios. Y por eso que es importante empezar a entender que cuando uno está metido en una red, tiene que mirarlos a todos, no puede solamente concentrarse en buscar una solución con uno en particular. Y eso es lo que tenemos que, es una tarea pendiente que vamos a tener que incorporar en nuestro análisis. Oye, y yendo a la relación bilateral con Estados Unidos, la cooperación en materia de migración, seguridad, tú has dicho que una de las prioridades, una de las 3 prioridades de la política exterior está en el tema de seguridad. ¿Cómo ves esa colaboración en esa materia? Vi que también firmaron un acuerdo, digamos, en materia de tierras raras. Aquí hay algunos interesados en tierras raras. En fin, ¿cómo ves la relación en esta parte que hay tanto para ganar con Estados Unidos? Yo creo que es fundamental ponerse al día en la relación con Estados Unidos o sea, cuando uno mira lo que está pasando en materia tecnológica, volvamos a lo que dije al principio, crecer para Chile implica capital humano y tecnología, ¿ya? En el largo plazo. O sea, es imposible no hacer. Estados Unidos hoy día es la fábrica de capital humano y tecnología y conocimiento más grande del mundo. ¿Ya? Basta ver lo que valen las principales, las 7 grandes, ¿no es cierto?, en las bolsas mundiales, para entender eso. O sea, la cantidad de creación de valor que hay ahí es enorme, ¿ya? Y por lo tanto, Chile no se puede abstraer de incorporarse a esa tendencia. Y obviamente que desde el punto de vista de temas como la seguridad, la tecnología hoy día es fundamental y muy importante. Temas desde el reconocimiento facial, las bases de datos, en fin, son temas para los cuales Chile necesita ayuda. Ahora, no es lo único para lo cual es importante ir construyendo estas relaciones. En el caso de las tierras raras, por ejemplo, vuelvo a la historia que contaba respecto a la concentración de nuestras exportaciones. O sea, ir aumentando la base de clientes a las cuales le podemos exportar es una prioridad estratégica que contribuye a la seguridad. Yo siempre, los 3 pilares fundamentales son seguridad, ¿no es cierto?, crecimiento y construcción de confianzas, ¿no? Así lo hemos dicho. La seguridad tiene que ver también con aspectos económicos como la diversificación de las exportaciones. Si uno está solamente concentrado en un solo cliente, la verdad es que la soberanía está en fondo en riesgo, ¿no? Porque ahora uno tiene que empezar a pensar que no es completamente libre respecto a sus propias decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, este esfuerzo lo que busca es ir aumentando justamente la presencia de otros mercados en nuestra matriz exportadora.
las tierras raras son importantes, particularmente en la nueva economía, porque son insumos importantes para fabricar semiconductores, ¿no es cierto?, y ese tipo de productos. Entonces, están relacionadas no solo con la minería, también están relacionadas con la economía del conocimiento. Pero, por ejemplo, con Estados Unidos estamos desde hace ya bastante tiempo en negociaciones de los aranceles. Hemos sufrido aranceles, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, que han subido, bajado, eliminado, siguen las negociaciones. ¿Cómo, cómo ves ese aspecto? Estados Unidos ha dicho que le preocupa, digamos, a aquellos países con los cuales tiene un déficit comercial. Nosotros tenemos una visión distinta de lo que son la relevancia de los déficits y los superávit, pero en este caso el Tratado de Libre Comercio chileno permanentemente le ha generado, digamos, un superávit a Estados Unidos y un déficit para nosotros, que a nosotros no nos ha importado, pero que a Estados Unidos sí le importa, y siempre ha habido una muy buena opinión en Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio con Chile. Sin embargo, se nos han impuesto aranceles, siguen las negociaciones respecto de ese tema, y si queremos aumentar las exportaciones a Estados Unidos, bueno, importante que no tengamos aranceles como dice el tratado que tenemos vigente. A ver, desde el punto de vista conceptual, obviamente los déficits con un país en particular no importan, ¿no? Y el déficit general de un país tiene que ver con su déficit de ahorro interno, no realmente con otra cosa. Entonces, eso es lo que dice la teoría económica, la aprendimos juntos del mismo profesor Alfredo. Entonces, uno se acuerda de eso y la verdad que el caso, pero eso es cierto para nosotros, no necesariamente es cierto siempre, porque, ahora, perdón, si uno va a un periodo parecido a la historia de la humanidad reciente, donde esto ocurrió, tiene que irse a los años 30 del siglo pasado. Cuando esto pasó antes, exactamente lo mismo. Y en ese caso, las conclusiones no fueron muy buenas. En ese caso, los aranceles duraron hasta los años 70. Fueron casi... No fueron grandes años de la historia de la humanidad respecto del punto de vista del crecimiento, pero ahí está la experiencia anterior. Ahora, las causas pueden ser parecidas. En este caso, uno mira los aranceles, claro, y son un problema, pero hay otras cosas que también hay que mirar, que son las barreras pararancelarias, ¿ya? Y cuando uno mira las barreras pararancelarias, lo que uno empieza a descubrir es ciertas distorsiones que probablemente fueron un gatillante importante que explica lo que terminó haciendo Estados Unidos con los aranceles y particularmente con Europa. Yo no he visto todavía no sé si ustedes lo pueden corroborar, pero yo todavía no veo una Ford F-150 en Europa, andando por las autobahns en Alemania o las carreteras en Francia. ¿Sí? O sea, eso que parece el auto más vendido en Estados Unidos, por eso lo menciono como ejemplo. No se ve ninguno en Europa. La pregunta es ¿por qué? O sea, entonces hay algo de problema con el tema de la otra parte del comercio internacional que tiene que ver con estas barreras pararancelarias, que puede haber sido el gatillante, ¿no es cierto?, de este tema. Y el déficit al final tiene que ver con la incapacidad de ahorro interno, básicamente, y por lo tanto, en la medida que eso no se resuelva, el déficit va a seguir. Pero yo creo que en el caso nuestro en particular, cualquiera sea la situación de aranceles, eso va a ser compensado al final por el lado tipo cambio y por otras variables de la economía, y sigue siendo cierto que a nosotros nos conviene orientarnos al comercio internacional y tratar de, obviamente, negociar los aranceles más bajos que se pueda, pero finalmente igual nos conviene seguir ese camino, digamos. No tenemos capacidad de retaliación y tampoco nos conviene para los efectos de ir por la vía de producir e incorporarnos a esta nueva economía. Entonces, yo creo que hay estamos menos afectados de lo que parece porque tenemos muchas exenciones en esto de las exportaciones con los Estados Unidos. Yo espero que esto sea transitorio y que volvamos a un mundo donde el comercio sigue expandiéndose, pero hay distorsiones claramente. Por ejemplo, otra cosa que también ha generado distorsiones es todo lo que tiene que ver con la forma a través de la cual el mundo ha enfrentado el problema del calentamiento global. Hay gente que cree en el calentamiento global, gente que no cree en el calentamiento global. Yo creo que es un riesgo real, al menos desde el punto de vista de probabilidades que ocurra, y algo a considerar. Pero las soluciones no son neutras, y los países están en distintas posiciones, y eso también generó tensiones.
por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es hoy día un gran productor de combustibles fósiles. Entonces, o sea, el mundo, no todos lo miran de la misma manera, hay intereses que son distintos, y yo creo que eso es lo que explica la situación que tenemos hoy día, pero yo creo que es algo que va a sortearse de buena forma y vamos a volver a retomar la senda. Hablemos de los países que son más cercanos, hablemos, digamos, de nuestra región. Estamos con cambios políticos notables, particularmente en lo que ha sucedido en Venezuela, que además tiene tanta relación con nosotros, con el movimiento migratorio. Eh, ¿cuál, cómo- ¿Cuál es la posición chilena? ¿Cuál es tu visión respecto de lo que está sucediendo en Venezuela? Y además, ¿qué podríamos hacer nosotros como país para colaborar a que hubiera una transición, digamos, más rápida, de mejor forma hacia la democracia en Venezuela? Y particularmente también para que se iniciara alguna en Cuba, que lleva más de 60 años, digamos, de un gobierno dictatorial. Bueno, respecto de Venezuela, lo primero es tratar de avanzar en recuperar las relaciones, al menos a nivel consular, lo hemos dicho. Nosotros tenemos una gran cantidad de venezolanos en Chile, tenemos una importante cantidad de chilenos en Venezuela, Sí, claro. ¿ya? Y es importante que le resolvamos el problema a las personas, ¿ah? Eh, y que podamos digamos, saber, digamos, quiénes son estas personas y ofrecerles también a ellos la movilidad necesaria a través de la formalización de su situación, y para eso necesitamos cooperación. Yo creo que ese es el primer paso. Ya veremos después cómo eso sigue, pero el primer paso es integrarnos y empezar a hacer cosas como las hacíamos antes. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, en el tema de la democracia y la recuperación y la protección y mantención de la democracia en el continente, yo creo que es una vocación que nosotros tenemos, y en lo que vamos a ayudar vamos a estar ahí para cooperar en eso. Pero probablemente tenemos una serie de problemas acá que tenemos que hacernos cargo. El presidente Kast dijo hace algunos meses atrás, incluso viajó a Perú y habló de la posibilidad de hacer un corredor humanitario, de poder trasladar personas, digamos, que quisieran volver o que tuvieran que volver, por ejemplo, a Venezuela, también podría ser a Colombia, y la posibilidad de hacer un corredor humanitario. Las primeras reacciones, recuerdo, en Perú no fueron tan fáciles. ¿Ves posible que algo así se pudiera hacer? Acabo de escuchar que también Ecuador estaba pidiéndole algo similar, digamos, a Colombia para poder, digamos, para que la gente volviera a Venezuela. ¿Seremos capaces en estos países de crear un sistema para que la gente pueda transitar en forma segura y apoyada para poder volver a su país? Yo creo que lo primero es que hemos estado trabajando con Perú, con Bolivia, con Argentina en forma muy constructiva, y tenemos una muy buena relación y por lo tanto un diálogo muy fluido. Tenemos desafíos comunes, o sea, el crimen organizado, ¿no es cierto?, lo que pasa en la frontera, no es solo un problema de Chile, también es un problema de nuestros vecinos. Y lo que estamos haciendo es empezando a trabajar y creando mesas de conversación y de diálogo en esto, para juntos enfrentar este problema. Ahora, a la larga, obviamente, a lo que tenemos que aspirar es a una Latinoamérica donde la gente se mueva libremente y donde haya oportunidades para todos. Y eso tiene que ver mucho con la integración económica, ¿ah? Yo creo que durante algún tiempo uno tendía a ver a sus vecinos como competidores, ¿ya? La diferencia hoy día, dada la convulsión en el mundo, es que, por lo menos nuestra visión es que somos vecinos, ¿ya? Y al igual lo mismo que pasa en un barrio, cuando las casas de los vecinos mejoran, el precio de la casa de uno sube. O sea, la casa de uno se hace más valiosa. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para integrarnos más y para poder tener más comercio entre nosotros. Y a través de esa integración va a venir el resto. Yo creo que una buena parte de la razón por la cual nos hemos ido acercando a nuestros vecinos es que vamos atrás de lo que están haciendo los empresarios. Por ejemplo, en el caso peruano, hay muchos empresarios peruanos invirtiendo en Chile, muchos empresarios chilenos invirtiendo en Perú. Cuando uno mira las cifras, la verdad que eso ha venido aumentando de forma significativa. Y eso es una cosa muy positiva, porque nos va integrando más. Tenemos proyectos como el corredor bioceánico. Se habla de corredor, pero yo la verdad que a mí me gusta más otro concepto. A mí me gusta más pensar en redes y aprovechar esta iniciativa como para construir una red ya de interconexión del Atlántico con el Pacífico, incorporando a Bolivia, incorporando a Paraguay, incorporando a todos nuestros vecinos, pero donde esto no solo se use para
para mover carga y personas, sino que también energía y información. ¿Ya? Entonces, realmente yo creo que ahí está la oportunidad. Después de la integración y de la mayor actividad entre nosotros, va a venir el resto. Yo creo que se va a construir sobre la base de haber establecido relaciones a través del tiempo. Pasa lo mismo que con los tratados de libre comercio. ¿Ya? O sea, podemos tener todos los tratados del mundo, ¿ya? Pero si no fomentamos el juntarnos, en conversar, en mirarnos las caras, en conocernos, en construir confianza, vamos a seguir probablemente manteniendo la matriz de exportación y de importaciones que tenemos hoy día. Vamos a seguir cargados fundamentalmente a los commodities. O sea, nos falta hacer esa segunda parte y yo creo que se construye a partir de las relaciones entre las personas. Ahora, esta aspiración de colaborar en la región ha estado presente desde hace años, ¿no? Si tú vas a cualquier región de Chile, vas a hablar con el gobernador, no hay ninguno que no tenga, digamos, porque hablan del corredor bioceánico, en realidad hay como 500. Cada región tiene un proyecto de conectarse con Argentina, de poder usar su puerto, de tener una carretera, de que haya un paso. Y la realidad ha sido que hemos sido muy malos ejecutores en la región de cada uno de esos experimentos, ¿no? Los productores argentinos que están pegados a la cordillera, todos salen por Buenos Aires, les queda 1.500 kilómetros y con un puerto que es malo, ¿no? Podrían salir por acá mucho más fácil. Tenemos proyectos mineros que podríamos hacer juntos. O sea, en la región hay sistemas eléctricos que se podrían interconectar con un tremendo beneficio. La distancia del sistema eléctrico peruano con el chileno son 60 kilómetros. Tú estuviste recién en la CELAC, me tocó la creación, yo fui el primer presidente, mis vicepresidentes eran Maduro, que era el canciller de Venezuela, y Bruno Rodríguez, que sigue siendo el canciller cubano. Y no hemos logrado nada en materia, creamos la Alianza del Pacífico, que creamos una libre circulación de personas, de capitales, de bienes, juntamos las bolsas de comercio, pero bueno, hoy día México y otros tienen una visión distinta. O sea, yo creo que seremos capaces de que miremos esto con todo lo que se puede ganar precisamente con la visión que tú mencionabas. Quizás el cambio político que está habiendo en la región lo permitiría, en el sentido de que habría más países que tienen esta visión de beneficio mutuo, digamos. A ver, lo primero es que yo creo que la necesidad tiene que haber eje. Hoy día es más importante que antes unirse, ¿ya? Y sobre todo hacerlo a nivel regional. O sea, hay incentivos muy fuertes para acercarse, ¿ya? Que tienen que ver con las tensiones que hay en otras partes del mundo. Lo segundo es que, una anécdota al respecto, me decían mis amigos de la Cancillería, no sé, con los que trabajo, que por primera vez, a propósito de la CELAC, de forma natural, se dan fotos, digamos, donde aparecíamos los distintos cancilleres de nuestros países vecinos, todos conversando, riéndonos y trabajando juntos. Entonces es una cosa que es particular, es una cierta manera una novedad para mí, es la única experiencia que he tenido, así que para mí fue como natural, pero parece que no era tan común una cosa así, ¿ya? Hoy día tenemos la capacidad de sentarnos todos en una mesa, ¿ah? Y compartimos una misma visión y hemos identificado la misma necesidad de unirnos. Entonces, yo creo que ese es un cambio importante. Lo segundo es que si uno mira lo que hay que hacer, yo creo que hay que conectarse en todos los lados. Y no son grandes recursos, ¿ya? Y una vez que uno crea la conexión, el flujo empieza naturalmente a producirse. Yo me acuerdo haber pasado hace poco, no mucho tiempo atrás, por el paso Cardenal Zamoré, ¿ya? Creo que es el segundo paso en importancia en Chile. Y la verdad es que las condiciones de ese paso son bien pobres, ¿ah? Hay que hacer fila, el clima ahí no es particularmente benigno siempre, hay que hacer una fila al aire libre, digamos, ¿ah? O sea, uno mira cualquier strip center de la capital de Santiago tiene más infraestructura que ese paso. Y ni hablar de la tecnología que uno podría hoy día desplegar. Entonces, si la gente se demora 3 o 4 horas por lado, obviamente que no viaja. Pero si se demorara 15 minutos, bueno, resulta que el flujo de personas o de turistas de Chile a Argentina, de Argentina a Chile sería mucho más grande. Y eso trae un montón de beneficios, digamos, ¿no? Ellos nos conocen a nosotros los conocemos a ellos, y ahí empiezan los negocios y empiezan otro tipo de relaciones. Entonces, hay que invertir y hay que aprovechar. Vuelvo a Gary Becker, necesitamos suerte, pero aprovecharla.
Hoy día tenemos suerte, tenemos visiones comunes y un mundo que nos empuja a unirnos, pero tenemos que aprovecharlo, tenemos que invertir lo necesario como para que esta integración se produzca. Lo que hemos estado transmitiendo en distintos foros es que nosotros, y el presidente Kast lo ha repetido en forma recurrente, nosotros no queremos que la gente entre por la ventana a Chile. Está bien, eso lo vamos a hacer. Pero también queremos al mismo tiempo mejorar la calidad de la puerta, ¿ya? Para que la gente se venga por las vías formales y que eso sea una cosa fácil de hacer. O sea, vamos a cerrar la ventana o tratar de cerrar la ventana, pero vamos a mejorar la puerta. Y eso implica hacer ciertas inversiones y conectarnos más. O sea, yo creo que es fundamental que eso se haga, y eso va a requerir inversiones y va a requerir diálogo y va a requerir esfuerzos, pero yo creo que ese paso hay que darlo. Hablemos de lo multilateral. Hoy día tenemos, digamos, los organismos multilaterales se han ido debilitando. No es que antes lo hicieran perfecto, pero se han ido debilitando. El derecho internacional, como vemos en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, en Irán, en fin, en otros conflictos, no es lo que está resolviendo el problema, sino que la acción de determinados países. Además, algunas instituciones multilaterales han perdido el norte, se han puesto ineficientes. Muchas personas tienen muchas críticas respecto de lo que hacen, respecto de lo que gastan. Estados Unidos se ha retirado de varias de ellas y el principal financista. ¿Cómo ves tú cómo podría, digamos, mejorarse lo que hacen los organismos internacionales, lo que hacen las Naciones Unidas? Ya hablábamos un poco de lo que pasaba en la región, ¿no? ¿Qué rol podría asumir Chile en esta materia? Bueno, y obviamente no puedo preguntarte eso sin decirte por qué no apoyaron a Michelle Bachelet. Hay varias personas que están molestas con esto, según he visto en la televisión, pero una chilena que 2 veces presidenta, que trabajó en Naciones Unidas, pero me gustaría escuchar de ti qué hizo tomar esa decisión, que estoy seguro de haber sido difícil. A ver, respecto del multilateralismo, para Chile es muy importante el multilateralismo. Somos un país chico, en un rincón del mundo. Es difícil que hagamos las cosas solos. O sea, la capacidad de influencia nuestra pasa un poco por hacer las cosas con los demás, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que probablemente necesita el multilateralismo? Más pragmatismo, menos ideología. O sea, moverse realmente a buscar soluciones de verdad a los problemas de la gente, ¿ya? Los problemas que les hacen la diferencia en la calidad de vida, en la capacidad de conseguir un trabajo, en la capacidad de poder formar a sus niños, en tener seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y tener, obviamente, un mundo en paz, donde las dificultades se resuelvan no a través de la guerra, sino que a través de la negociación, donde los organismos multilaterales sí tienen un rol muy importante que cumplir. Ahora, ¿han fallado? Claro que han fallado. Estamos llenos de conflictos en el mundo y da la impresión de que el rol de los organismos multilaterales como para poder haber prevenido esos conflictos ha sido más bien deficiente. Entonces, hay una necesidad claramente y probablemente los que empiecen a tomar los cargos más importantes en estos organismos van a tener que hacerse cargo de una reestructuración relevante que tiene que volver a construir lo que alguna vez tuvimos, al menos cuando estas organizaciones partieron a mediados del siglo pasado. Entonces, ahí tenemos tarea pendiente. En el caso de Michelle Bachelet, lo que hemos dicho es que probablemente por la manera como esto se gestó en un principio, se produjo mucha fragmentación y la verdad que la cantidad de candidatos que surgieron de Sudamérica eran varios, no hubo capacidad de unir las fuerzas detrás de una sola persona, y eso sumado a cierto grado de reticencia por parte de personas, de actores clave en esto, hacían a ojo del gobierno inviable la candidatura. Una candidatura no es gratis, no solo tiene costo financiero, sino que además para uno conseguir ciertos objetivos tiene que ceder en otros. Entonces, la probabilidad de éxito de una candidatura es muy importante al momento de tomar las decisiones, y en este caso el juicio fue que esa probabilidad era suficientemente baja como para que lo más razonable. Quizás sería bueno que explicaras cómo funciona, porque es posible que muchos de los que están acá no lo conozcan, o sea, cómo
para poder obtener los votos a esto, uno tiene que entregar los votos para otras cosas, Claro. porque ese es el método por el cual uno consigue los votos con otros países. Entonces, generalmente la gente piensa en el costo económico, pero no piensa en que para hacer una cosa tiene que dejar todas las otras, sobre todo si es una cosa importante, grande, como es este caso, tiene que dejar muchas cosas para poder conseguir los votos para hacer eso, digamos. Claro, efectivamente, ese es el punto. Ahora, esto no es una elección puramente democrática donde la mayoría gana, que hay una cosa que se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son 5 miembros, cada uno de esos 5 miembros tiene derecho a veto, ¿no es cierto? Y obviamente, derecho a veto que creo que se ha ejercido una sola vez en la historia, ¿ah? Pero el derecho a veto da un derecho a imponer ciertas condiciones en la negociación para que esto no termine en un veto. Entonces, y eso es lo que al final va a definir la probabilidad de éxito de una campaña. Y en el caso, no quiero entrar en demasiados detalles, pero en este caso en particular, esa probabilidad se estimó como muy baja. Y siguiendo en esta cosa internacional, la guerra en el Medio Oriente está teniendo un impacto en el mundo y particularmente en Chile. Hoy día venía en el auto hacia acá y veía las colas de las bombas de benzina. En algunas bombas de benzina ya se había acabado el combustible, la gente anticipando, digamos, poder llenar el auto antes de que mañana el precio esté más arriba. ¿Cómo ves la guerra en el Medio Oriente y su posibilidad, digamos, de lo que pueda suceder en el futuro próximo? El precio de los combustibles, y las consecuencias también estratégicas de esto, que están cambiando un lugar que ha sido clave en el desarrollo del mundo en todas las últimas décadas. Bueno, quizá uno olvida lo que decir, pero esta guerra es particularmente compleja, porque se da en un lugar del planeta que es esencial para la economía mundial, que es donde se produce el grueso de los combustibles del planeta. Y obviamente que, aunque no fuera así, extraer de la oferta una cantidad relevante de hidrocarburos genera un efecto muy grande en los precios de estos mismos, como hemos visto recientemente. O sea, es una guerra en un lugar que es complejo para la economía mundial, ¿ya? Ahora, hay otros factores que son mucho más relevantes, como que el sufrimiento de la gente que está ahí, ¿no es cierto? Y sobre todo los civiles, ¿no es cierto?, siendo afectados por esta tragedia, digamos. Pero desde el punto de vista de lo que se ve para adelante, aquí uno puede construir escenarios. Es difícil saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero hay dos escenarios que uno puede imaginarse respecto de la guerra. El primero es que las negociaciones vuelvan a la mesa de negociaciones de donde nunca debieron haber salido, ¿no es cierto?, y que este conflicto pueda terminar y que se llegue a una solución negociada, ¿no es cierto?, donde parece ser que el punto central, ¿no es cierto?, es la capacidad de Irán, en este caso, de tener o no tener una capacidad nuclear a nivel de armamento. El otro escenario posible es que la única forma, ¿no es cierto?, de lograr el objetivo de impedir que Irán se haga de la bomba atómica es a través de incursiones, lo que se llama, o lo que los expertos con los que me ha tocado intercambiar información respecto del conflicto llaman fase 3. Fase 3 es cuando es necesario poner tropas en la tierra, en el lugar. Irán es un país que es más o menos, es un poco más chico que Estados Unidos, pero de ese orden de magnitud en tamaño, ¿no? O sea, un país muy grande, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo es muy difícil. En ese segundo escenario, obviamente que el problema para nosotros es un problema de más larga data. No es que vaya a ser corto ahora, porque la destrucción que ha habido en los países del Golfo de infraestructura es muy relevante, y estaba por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, leyendo que en algunos de los bombardeos a centrales de producción de gas, estamos hablando de 3 años para recuperar la infraestructura que tenían. Entonces, si esto se alarga, obviamente que el problema es más complejo. Ahora, van a empezar a surgir, como siempre ocurre, otras formas de abastecerse. O sea, en la medida que empieza a pasar el tiempo, los mercados se empiezan a abrir a otras oportunidades. Pero obviamente que es un tema complejo para nosotros y que nos está golpeando ahora, dada la estrechez fiscal que tiene el país, a través de lo que se ha tenido que anunciarse respecto de
imposibilidad o la inconveniencia de mantener subsidios que se habrían multiplicado por mucho, ¿no es cierto?, en el caso de los precios de los combustibles, que han obligado al gobierno a llevar el precio del combustible a una cosa parecida a los mercados de hoy. Entonces, esa va a ser la forma directa a través de la cual nos vamos a ver afectados en esta parte del mundo. Para terminar, porque ya el tiempo se nos va acabando, me gustaría que diéramos un recorrido por los países vecinos, que son siempre tan importantes y tan relevantes en la política exterior. ¿Cómo ves la relación? Bueno, partamos por Bolivia, que fue siempre tan compleja la relación durante los gobiernos de Evo Morales. Hoy día hay un cambio político muy significativo, he visto mucho más cercanía. He visto que se hizo, incluso en el gobierno anterior, se hizo un acuerdo y ya hay algunas personas que se está pudiendo hacer, digamos, un retorno de algunas personas. Hay tanto que ganar, digamos, con Bolivia en la zona norte de Chile en todos los sentidos. ¿Cómo ves esa relación? Partamos por Bolivia. Yo, o sea, la veo como muy positiva. He tenido la oportunidad de juntarme varias veces ya con el canciller de Bolivia. Hemos hecho una buena amistad, hemos conversado mucho y tenemos una visión parecida a lo que es bueno para ambos países. Yo creo que vamos a poder trabajar bien y vamos a poder integrarnos más. Bolivia ellos hablan de que son el puerto a 5 países de la región. O sea, estar en el corazón de Sudamérica, nos puede conectar con otros socios comerciales en esta idea yo no voy a hablar del corredor, voy a hablar de la red bioceánica, ¿no es cierto? Y de ese punto de vista yo creo que vamos a poder avanzar mucho, el ánimo es bueno y las oportunidades que hemos identificado también son varias. Entonces, desde ese punto de vista, harta pega, pero que va a partir pronto con reuniones y con mesas de trabajo y yo estoy muy optimista. Y con Perú, me gustó mucho escuchar al canciller peruano que le hicieron vi que una periodista le preguntaba que qué opinión tenía de las medidas que estaba tomando Chile de poner muros, zanjas, en fin, en la frontera, y dijo, bueno, eso en territorio chileno no es ningún problema. Bueno, eso que parece tan sencillo no hubiera sido así en otros momentos. Exactamente, tiene que ver también con lo mismo, con construir confianza, conversar, explicar lo que estamos haciendo, invitarlos a participar de lo mismo, así, lo que decía antes, este problema del crimen, el crimen organizado es una multinacional, en el fondo, funciona. Yo el ejemplo que daba era, para el crimen organizado, Latinoamérica opera bajo la regla de Schengen. Se mueven de un lado a otro sin ningún problema. En cambio, la economía formal opera con fronteras, aduanas, etc. Entonces, si no nos unimos como países, va a ser muy difícil poder enfrentar este flagelo que en el caso de Latinoamérica es una cosa muy complicada. Entonces, esa es una necesidad que tenemos todos. Hay una vez que la sinceramos y la ponemos arriba de la mesa, podemos empezar a trabajar en forma conjunta. O sea, una vez que entendemos que los problemas son parecidos y que queremos cooperar, yo creo que ahí es el primer paso para ir construyendo esta relación que puede ser mucho mejor que la que ha sido históricamente. Y tenemos suerte, tenemos que aprovecharla. Y solo para terminar, tenemos un vecino que tenemos 5.000 kilómetros de frontera, la segunda frontera más larga del mundo, con hasta hace poco los presidentes no se saludaban, venía un presidente para acá y no se conversaba, se encontraban y uno no se paraba para saludarse, o sea, teníamos una relación completamente congelada con nuestro principal, digamos, frontera, pero también con alguien que podríamos tener, pero miles de cosas que podríamos hacer de beneficio mutuo. Nuestros puertos podrían ser, digamos, muy útiles para ellos, podríamos aprovechar nuestra experiencia minera, ellos tienen grandes recursos que han sido inexplotados. En su momento hubo mucha inversión chilena que después se retiró por la inestabilidad. Ellos tienen un cambio político tan, digamos, que ha cambiado radicalmente las condiciones en Argentina. ¿Cómo ves esa relación y si podemos realmente hacer algo en conjunto relevante, importante? Yo no tengo ni una duda que sí podemos. Yo creo que, de nuevo, vuelvo al ejemplo que usaba antes. Si a nuestros vecinos les va bien, a nosotros nos va bien. Mejoramos el barrio. Y eso es muy importante. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos a que les vaya mejor. Y ese es el primer paso.
La primera cosa que hay que hacer es volver a lo que siempre tuvimos, que es una relación en materia de política exterior de Estado. O sea, dejando la ideología al lado y construyendo sobre la base de lo que podemos lograr para conseguir unión. Con Argentina tenemos una gran frontera, tenemos una cordillera común y probablemente muchos yacimientos en la parte minera que son también comunes. Chile tiene toda la expertise, tiene toda la tecnología, que no es menor en el tema minero. Si uno visita una de las grandes minas del norte de Chile, la verdad que es impresionante la tecnología que ahí se despliega. Se mueven montañas de un lado a otro a través de camiones que ni siquiera que se manejan a 100 kilómetros de distancia. Es decir, y a miles también. Y a miles. O sea, realmente la tecnología que uno ve en los procesos mineros es conocimiento que lleva, no sé, tiene 100 años para el de desarrollo. Agua salada para hacer los procesos, desalinización, bombeos hacia alturas elevadas por cientos de kilómetros, no sé. Es realmente una cosa que sabemos hacer y la hacemos bien, ¿ya? Argentina tiene los yacimientos y los tiene cerca, ¿ah? Nosotros tenemos la capacidad, ¿por qué no?, de llevarles agua, de proveerlos de puertos, ¿ya? Y de tecnología, ¿ah? Y tenemos la legislación, pues tenemos los tratados. Y tenemos la legislación porque hay un tratado. Una manera de poder hacerlo. Entonces, yo creo que ese es un punto de partida muy bueno, porque tenemos que poner adelante lo que nos une y olvidarnos de las cosas que nos separan. Y a través de ese camino construir las relaciones que necesitamos. Argentina sigue, en el fondo, claro, con un desafío importante, estabilizando su economía, pero si logramos ofrecerle la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, su industria minera, que nos va a traer a nosotros beneficios por el lado de los puertos, por el lado de, ¿no es cierto?, de servicios que podemos proveer, la verdad que eso es un buen punto para partir. Y lo tenemos identificado, nos hemos juntado, hemos visto que eso es una oportunidad relevante y tenemos que empezar a trabajar en ese tipo o en ese ejemplo de cosas. Yo, en mi vida anterior, ¿no es cierto?, me tocó a principios de los 90 partir con negocios en Argentina. Llegamos a tener casi un 40% de un mercado grande como el mercado cervecero y además una de las marcas fue la auspiciadora de la selección que ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Sí, así claro. que una de las marcas que me tocaba representar a mí. Así que es un país extraordinario, era el país, uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX. Se nota cuando uno va, ¿no es cierto?, a Argentina. Siempre nos han exportado grandes jugadores de fútbol, ¿no es cierto? De hecho, el goleador del equipo que yo... Aquí casi todos son del mismo casi equipo. todo aquí, bueno, viene de Argentina, hemos tenido... y bueno, yo estoy lleno de amigos allá. Yo creo que es importante que eso se aproveche para construir mejores empresas y mejor prosperidad para ellos y para nosotros. Son tipos extraordinarios con un talento enorme. Uno se los encuentra, entre paréntesis, en todas las multinacionales, cuando recorre Nueva York, siempre hay 1, 2, 3, 5 argentinos en todos los bancos y en todas las empresas. El médico que inventó el bypass coronario por allá por los años 60 era un médico argentino. O sea, tiene un Hoy tremendo día talento. tenemos grandes ejecutivos argentinos en todas las empresas chilenas grandes. Tenemos muy buenos ejecutivos. Y esa es como la argentinos. partida. Ahora tenemos que hacer lo que nos falta, que es integrarnos más. En la época del presidente Piñera, en que estaban los Kirchner como presidente allá, o sea, opiniones políticas muy distintas. A pesar de eso, teníamos gabinetes binacionales que sesionaban y se juntaban los presidentes con todos los ministros. Teníamos el 2+2 entre los cancilleres y los ministros de defensa. ¿Podremos ver eso de nuevo entre Chile y Argentina para ir buscando? Yo creo que sí, estamos trabajando para eso y ya tenemos los primeros aprontes para poder construir ese tipo de intercambio. Bueno, muchas gracias, Francisco. Creo que ha sido una muy buena oportunidad para que todos te conozcan. Yo lo he dicho públicamente y lo reitero, yo me alegro enormemente que una persona como tú haya dejado el sector privado, no porque deje el sector privado, sino que porque el aporte a Chile y al sector público y a los chilenos va a ser muy, pero muy importante y me alegra que muchas personas más te puedan conocer. Y muchas gracias por haber estado aquí. A ti, bueno, siempre siguiendo tus pasos a veces es más fácil, ¿no? No. Bueno, muchas gracias.
muestre. Han sido tiempos difíciles. La realidad a veces duele, pero el cuidado sana. En la H queremos que las personas se sientan cuidadas. Por eso evolucionamos y expandimos nuestra protección a todas las familias, convirtiéndonos en la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría preventiva y atención de salud a través de más de 80 centros, el Hospital del Trabajador y 8 clínicas. Somos la H, el cuidado que Chile necesita. H, vive el cuidado. Somos AgroSuper, productores de proteínas de la más alta calidad provenientes de Chile. Una empresa sólida, creada en 1955, donde actualmente trabajan más de 13.000 personas. Nos preocupamos por las personas, las comunidades y por sobre todo nuestros clientes, compartiendo con ellos la pasión por las cosas bien hechas. En Aguas Andinas llevamos años trabajando en soluciones concretas para que sigamos teniendo agua. Construimos piscinas del tamaño de 50 canchas de fútbol para que a las nuevas generaciones no les falte agua. Limpiamos el 100% de las aguas servidas de la región metropolitana. Y creamos BioCiudad para enfrentar el cambio climático. En Aguas Andinas trabajamos en soluciones concretas para mejorar tu calidad de vida. Conoce todo lo que estamos haciendo en aguasandinas.cl. Te apuesto que has escuchado muchas veces que el cobre es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La diferencia radica en cómo se produce. Somos Anglo American y producimos cobre para conectar a Chile con el futuro. La innovación es parte de nuestro ADN y trabajamos día a día para hacer las cosas cada vez mejor. Y así avanzamos hacia nuestro propósito: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Mira el mar, 1.370 trillones de litros de agua. Y solo hay una cosa más numerosa en el mar: sus colores. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. 6 de cada 10 litros de agua que usamos para producir cobre provienen del mar. Por eso hoy, la minería también tiene el color del mar. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs, ça plane pour moi. En Vicevida protegemos la tranquilidad de los chilenos a través de soluciones con sello humano y experiencias financieras únicas. Somos parte de Vice, un grupo financiero de sólida y amplia trayectoria. La fortaleza de un gran holding puesta al servicio de tu futuro. Nos mueve el bienestar de nuestros clientes. Promovemos equipos diversos que se desafíen constantemente. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas. Fomentamos la innovación y soñamos en grande. Vicevida. Te acompañamos en cada etapa de tu vida.
collar está hecho con IA. Estos telares están hechos con IA. Estos jarros están hechos con IA. Estas obras están hechas con IA. Inteligencia artesanal. En Primeros Pueblos impulsamos a nuestros artesanos, que con sus técnicas centenarias crean piezas únicas. Conoce Primeros Pueblos en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol en Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos. Inteligencia artesanal. Una iniciativa de CMPC. No hay nada más chileno que tratarnos como familia. ¿O no, pariente? Sí, pues papi. Buena, hermano, ¿cómo va? ¡Te quiero ver, papá! Mamita, ¿dónde se las dejo? Tía, ¿me pasa una Coca-Cola, por favor? Tratarnos como familia tiene un sabor especial. Ese es el sabor que juntos hemos hecho en Chile. ¿Y ahora? ¿Dónde, hermano? Coca-Cola Chile nos une el país que queremos. En Copeut, cada día es una buena oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en Chile. Como cooperativa, nuestra misión es clara: mejorar continuamente la calidad de vida de nuestros socios y socias. Con orgullo, somos una de las instituciones más descentralizadas del país. El 70% de nuestros socios vive fuera de la capital. Desde otorgar créditos hasta fomentar el ahorro, pasando por los seguros y los medios de pago, cada acción que tomamos está diseñada para incluir a más chilenos en el sistema financiero. Hemos desarrollado nuestro crecimiento, transformación y evolución gracias a nuestra estrategia Phygital, donde combinamos lo mejor del mundo físico y digital para atenderte mejor. La digitalización nos ha hecho más eficientes. La mayoría de nuestros créditos se gestionan 100% online, mostrando un aumento impresionante en las transacciones digitales. Eso es innovación que marca la diferencia. Y hemos crecido también con nuestra estrategia de una neocooperativa que es Dale Copeuch, una plataforma de servicios financieros 100% digital. En nuestro modelo empresarial cooperativo, estamos comprometidos con el bienestar financiero de nuestros socios. Por eso que cada uno de ellos participa de los resultados anuales, impactando positivamente en sus vidas y en el desarrollo económico. Eso es Comunidad en Acción. Creemos en el poder de la educación. Nuestra plataforma Copeuch Educa y otros programas han alcanzado a más de 2 millones de personas, impulsando tanto la educación como la salud financiera. Gracias a nuestro compromiso, hemos sido reconocidos con varios premios que valoran nuestro impacto positivo, incluyendo innovación, experiencia del usuario y contribuciones al desarrollo de Chile. Un modelo sólido y sostenible que ha sido reconocido por prestigiosas clasificadoras de riesgo nacionales e internacionales. Esto nos ha llevado al exterior con líneas de financiamiento en diferentes lugares del mundo. Nuestro compromiso va más allá de lo financiero. Estamos en camino a la neutralidad de carbono en emisiones propias y somos parte activa en iniciativas globales de sostenibilidad. En Copeuch, cooperando somos más. Juntos seguimos escribiendo nuestra historia, mirando hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. Gracias por ser parte de nosotros. Esta es mi vida, pero este es mi sueño. Esto es lo que quiero para mí y para ti. Quiero un futuro, quiero una vida en la que se pueda ser feliz. Quiero tener una vida plena, quiero que el sol brille sobre mí. Tener esperanza en el futuro para los que vengan después de mí. Nuestros niños y jóvenes merecen un futuro esperanzador. Levantemos la mirada para que un mejor futuro se construya a partir de hoy. Empresas Copec, por las futuras generaciones. En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía, conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl. Desde 1964 hemos estado contigo, en tu primera llamada de celular, en todo el país de norte a sur. Hoy, más que nunca, seguiremos estando. En tu futuro, en el de todos, en un milisegundo, en un corazón y en otro, en los que quieren llegar lejos y en la tranquilidad de un «llegué bien», en tu trabajo, en la magia
Y en ese rato para pensar en nada. Entel. Contigo en todas. Espero que los dejes respirar. Espero que salves nuestro planeta. Escuchamos a quienes asumen la responsabilidad por la humanidad. Estamos trabajando por un futuro mejor para la Generation One, la primera generación que vivirá en un mundo carbono neutral gracias a nuestros esfuerzos contra el cambio climático. Gracias a ti. Cada día nos preparamos para alcanzar las metas que nos proponemos. No sabemos qué sorpresas habrá. Adaptarse a los cambios ha sido nuestra constante y pensar en el largo plazo, nuestra estrategia. Esto nos ha permitido multiplicar los fondos que nuestros clientes han ahorrado durante sus vidas, asesorándolos para que tomen las mejores decisiones. Sabemos que al comenzar el día son pocas las cosas que podemos dar por sentado. Por eso es importante contar con un piso firme. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. AI is empowering organizations to act with purpose and build a more sustainable and prosperous future. The real power of AI lies in what we create, thoughtfully, responsibly, and in service of a better world. At NTT Data, we're turning intelligence into impact by using AI to restore Australia's Daintree rainforest so that future generations inherit a thriving planet. On Denmark's Faroe Island, a World Heritage Site, we're using Gen AI, IoT, and behavioral data to guide visitors towards sustainable tourism. It's how we make progress with purpose. AI can also protect. Working with a large car manufacturer, we're developing a smart mobility platform that connects people, vehicles, and infrastructure to help avoid traffic accidents. In the UK, we're helping Crown Prosecution Service staff to quickly uncover key case details. Here, the technology is building public trust in a fair and just society. For L'Oreal, an AI sales assistant delivers personalized beauty advice and product recommendations. Now, consumers make smarter choices that support sustainable consumption. And a U.S. fast food chain is now using AI to analyze billions of temperature readings and predict contamination risks across thousands of restaurants, supporting safer, more sustainable food systems. Behind each of these breakthroughs lies our commitment to using AI with purpose. With unmatched capabilities for responsible innovation in the era of AI, NTT Data is paving the way to a more sustainable, creative, and people-centric world. We don't just imagine a better future for all, we help to create it. Join us to ignite tomorrow, today. Progress never stops, neither should you. At PwC, we make sure you're ready for what's next, with the expertise and technology you need to outthink and outperform. We're with you, sleeves rolled up, start to finish, so you can stay ahead, so you can protect what you built, so you can create new value. We build for what's next, so you can get there now. PwC, so you can. Este 2025, SKC cumple 50 años. Nuestra compañía nació hace 5 décadas de la mano del grupo Sigdo-Coppers para dar soluciones en diversas industrias. Esta fecha es una oportunidad para hacer un reconocimiento a nuestra propia historia y un momento único para pensar en el futuro. Este aniversario nos da la oportunidad de agradecer a todas las personas de Iquique a Puerto Montt y de Bolivia, Colombia y Perú que han hecho posible estas 5 décadas.
a través de su colaboración, su compromiso, su trabajo de calidad y su cariño. Desde SKC te invitamos a seguir creciendo juntos, impulsando soluciones. Existen productos que nos han acompañado toda la vida. Como el yodo añadido en la sal, esencial para el desarrollo del bebé de Claudia. ¡Mish! Parece que son trillizos. Además, están los escáneres con medios de contraste. Otro producto que nos acompaña es el nitrato de potasio. Gracias a eso, Felipe puede disfrutar ese pebre. ¿Y esto qué es? Ah, son las sales solares que ayudan a generar energías limpias. En SQM trabajamos con el yodo, nitrato de potasio, sales solares y el litio, que nos mueve hacia la electromovilidad. Sigamos innovando juntos, aprendiendo de las comunidades vecinas para crear productos sostenibles que aportan a mejorar la calidad de vida. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nobody stands in the way of my plans. I ain't got that kind of patience. The end of the week, I turn to a freak. Go out and forget all my